Cuarta reunión científica del año. En el día de la fecha, primero doctor Bustos va a hablar los asuntos centrados y después empezamos con las comunicaciones. Doctor Bustos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El informe de Secretaría, bueno, informarles que se han acreditado 2 nuevas unidades de mastología en el Hospital General de Agudos Parmeño Piñero de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Municipal de Vicente López, doctor Bernardo Jusey. ¿Nada más? No, ahí está. Y tenemos nuevos miembros titulares y acreditados en mastología, que son los doctores que figuran en pantalla, como así también tenemos miembros acreditados en imagenología mamaria, que son también los médicos que figuran en pantalla. Y hemos tenido un nuevo miembro adherente, la doctora María Paz D'Alocchio. Este es el informe de Secretaría. Gracias, Jorge. Bueno, entonces pasamos, no hay presentación de casos, pasamos directamente a las comunicaciones. Va a haber 3 comunicaciones. La primera del Hospital Austral, Hospital Universidad Austral, de la doctora Montoya, Maslorén, García, Berdinelli, Maya, Becar, Varela, Sanguinetti, Morris, Barber, Constantino, D'Angelo, Condis, Pausif, Sheckman, Altuna, Leonardo Maclin e Ignacio Maclin. Asesoramiento genético y estrategia de reducción de riesgo, experiencia de la clínica de alto riesgo del Centro Mamario del Hospital Universidad Austral. Diana. Sí. Muchas gracias por permitirnos esta presentación. No hay señal. ¿Lo tenés? No. Mariana. Ahí está. Bueno. El trabajo se titula Asesoramiento genético y estrategias de reducción de riesgo, experiencia de la clínica de alto riesgo de cáncer de mama y ovario del Centro Mamario del Hospital Universitario Austral. El cáncer de mama hereditario sabemos que es el 10% de todos los cánceres mamarios y los genes más comúnmente comprometidos son los genes BRCA1 y BRCA2. Las mutaciones en dichos genes explican el 40% de los cánceres de mama hereditarios y las mujeres que poseen una mutación germinal patogénica en los mismos tienen un riesgo acumulativo de un cáncer de mama del 55 al 80% a la edad de 70 años y del 17 al 60% para un cáncer de ovario. La identificación de pacientes de alto riesgo nos permite la implementación de estrategias de detección temprana más efectivas, opciones quirúrgicas y farmacológicas de prevención, así como la posibilidad de extender el conocimiento del estatus de riesgo a otros miembros de la familia. En la actualidad, las recomendaciones de las guías internacionales para las poblaciones que deben ser testeadas continúan expandiéndose, con la necesidad de desarrollar grupos de trabajo focalizados en este área. En el Centro Mamario del Hospital Austral, a partir del año 2015, se decidió conformar un equipo de profesionales particularmente abocados a atender este segmento de pacientes, conformando lo que se denominó Clínica de Alto Riesgo de Cáncer de Mama y Ovario. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de nuestra experiencia inicial en el proceso de asesoramiento genético, evaluar las conductas adoptadas como estrategia de reducción de riesgo y analizar las variables que influyeron en forma significativa en la toma de decisiones de las mismas. Material y método. En el año 2015 fue conformada la Clínica de Alto Riesgo de Cáncer de Mama y Ovario, integrada por médicos especialistas en mastología, genética médica, radiología, ginecología y una licenciada especializada en psico-oncología. Una base de datos fue diseñada específicamente para cargar los registros de las pacientes y una secretaria administrativa fue entrenada para coordinar estudios y consultas. Para esta presentación se analizaron en forma retrospectiva los registros clínicos de las pacientes consideradas de alto riesgo heredofamiliar que concurrieron a la consulta desde junio del año 2000 a enero del 2019. Y estas son las variables analizadas. Los criterios de derivación para asesoramiento genético y de inclusión en este estudio se basaron en el Consenso Nacional Intersociedades para Alto Riesgo en Cáncer de Mama publicados por esta sociedad. De cumplir alguno de estos criterios, las pacientes fueron derivadas al consultorio de asesoramiento genético. Allí la especialista en genética solicitó de considerarlo adecuado el testeo, concertando una nueva cita para la devolución de resultados.
La elección de la estrategia de reducción de riesgo fue un proceso dinámico, muchas veces prolongado, que abarcó varias consultas, incluyendo la evaluación por psicooncología. A las pacientes que eligieron vigilancia se les indicó mamografía bilateral, ecografía mamaria y resonancia magnética nuclear con gadolinio en forma anual, junto con el examen físico semestral. Desde junio del año 2016, estas pacientes ingresan a un programa específico de seguimientos de pacientes de alto riesgo, donde en base a un registro de datos anualmente son citadas vía mail para realizar el mismo día los 3 estudios. Estos son evaluados por el mismo profesional, permitiendo un informe conjunto integrado de los mismos. En las pacientes con mutación positiva, consideradas de altísimo riesgo, en vigilancia, la intersección semestral de los estudios se coordina también de igual manera. Todas las pacientes BRCA positivas fueron derivadas a consultorio de gineco-oncología a fin de discutir conductas de reducción de riesgo ováricas con la especialidad. Se les recomendó la salpingoforectomía de reducción de riesgo, según criterios de guías internacionales, entre los 35 a 40 años, con paridad cumplida en pacientes BRCA1, pudiendo retrasarse la misma hasta los 40 a 45 años en BRCA2. Y las pacientes con deseo de paridad continuaron con protocolo de screening para cáncer de ovario, con ecografía transvaginal y CA 125 semestral. Este fue el análisis estadístico realizado y estos fueron los resultados. Se ingresaron un total de 420 pacientes, 416 mujeres y 4 hombres, considerados de alto riesgo heredofamiliar. De ellos, 228, es decir, un 54%, tenían antecedentes personales de cáncer de mama y 192, es decir, un 46%, eran pacientes sanas. El 63% de las pacientes tenía antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama y el 12% tenían antecedentes personales o familiares de cáncer de ovario. El rango de edad osciló de 20 a 85 años con una media de 45, el 70% de nuestra población tenía menos de 50 años y la media de seguimiento fue de 46 meses. Esta es la distribución de pacientes ingresadas en la base de datos por años, con un claro incremento a partir del año 2015. De las 420 pacientes ingresadas en el registro, 335, es decir, el 80%, fueron derivadas formalmente al consultorio de asesoramiento genético. De ellas concurrieron efectivamente 224, es decir, el 67%, a 195 se les solicitó el estudio genético y 164 de ellas pudieron finalmente realizarlo. Las causas por las cuales no se concretó la derivación a asesoramiento genético fueron el deseo expreso de la paciente de no realizar la consulta en ese momento, la necesidad de espera de un resultado de test genético de un familiar cercano, la enfermedad actual metastásica, una cirugía reciente, etcétera. Y el principal factor que condicionó la realización del test fue el costo o la cobertura del mismo. De las 164 pacientes, en 158 obtuvimos el resultado, ya que al momento de corte 6 se hallaban todavía pendientes. Y el resultado fue en 46 pacientes fueron BRCA positivas, 90 pacientes fueron negativas, es decir, un 57%, y 22 pacientes, un 14%, obtuvimos variables de significado incierto. Cuando analizamos específicamente el grupo de las 46 pacientes BRCA positivas, 28 pacientes fueron BRCA1, en ellas 23 las detecciones fueron detectadas por secuenciación, 4 mutaciones se detectaron cuando se analizó grandes rearreglos mediante técnica de MLPA y una mutación se detectó utilizando panel de genes múltiples. Las 18 pacientes restantes fueron BRCA2, 17 se detectaron en secuenciación y una mediante MLPA. Cabe aclarar que en esta serie retrospectiva el estudio de las mutaciones se hizo principalmente por secuenciación. De ser negativa se extendía el estudio a búsqueda de rearreglos mediante técnica de MLPA, acotando la utilización de paneles a casos muy seleccionados. Las estrategias de reducción de riesgo implementadas fueron las siguientes. 68 pacientes, es decir, un 16%, eligieron cirugía. 293 pacientes, es decir, el 70%, entraron en vigilancia. Una paciente eligió la estrategia de quimioprevención y 58 pacientes, es decir, un 14%, se hallaban pendientes de decidir conducta.
Cuando analizamos específicamente las estrategias de reducción de riesgo en las pacientes BRCA positivas, vemos que el 67%, es decir, 30 pacientes, eligieron la cirugía. No obstante, hay 16 pacientes, un 33% de BRCAs positivas que entró en protocolo de vigilancia. Cuando analizamos las estrategias en pacientes BRCA negativas, vemos por el contrario que el 88% eligió la estrategia de vigilancia, no obstante hay un 12%, 11 pacientes que eligieron la cirugía. En las pacientes con variables de significado incierto, las conductas fueron similares a las pacientes BRCA negativas. Y esta es la comparación de las pacientes sanas y con cáncer, donde encontramos dentro del contexto de la cirugía, una prevalencia en las pacientes con cáncer de mama. En el análisis de las pacientes BRCA mutadas, ya sea sanas o con cáncer, hubo una tendencia en ambos grupos a elegir la cirugía como estrategia de reducción de riesgo. Con respecto a las estrategias de reducción de riesgo para cáncer de ovario, 25 de las 46 pacientes BRCA positivas, es decir, el 54%, realizaron hasta el momento la salpingoforectomía de reducción de riesgo. Una de ellas realizó una salpingectomía inicial con la espera de la oforectomía diferida. En una de las pacientes operadas, BRCA positiva, se detectó un carcinoma tubárico de 2 milímetros no sospechado y 8 pacientes en forma adicional tenían una cirugía previa por cáncer de ovario. Durante el seguimiento, 2 pacientes de las 68 con mastectomía de reducción de riesgo desarrollaron un carcinoma en el tejido mamario residual. Una paciente con cáncer de mama y mastectomía de reducción de riesgo contralateral se halló un carcinoma no sospechado en el estudio diferido y no se detectaron nuevos casos de carcinomas mamarios en las pacientes en vigilancia hasta el momento de corte. Con respecto a las variables de reducción, a las variables relacionadas con la elección de la conducta quirúrgica, en el análisis univariado, la edad, la presencia del cáncer y el resultado BRCA positivo fueron variables que influenciaron en forma significativa, y en el análisis multivariado de regresión logística, la edad menor de 50 años y el estatus BRCA positivo fueron variables independientes y significativas para la elección de conducta quirúrgica. De acuerdo a nuestro modelo de análisis o al modelo de análisis empleado, por cada paciente BRCA negativa que eligió una cirugía de reducción de riesgo, se operaron en promedio 9.8 mujeres BRCA positivas. Por cada paciente sana operada, se realizó una mastectomía de reducción de riesgo a 3.25 mujeres con cáncer, y por cada paciente menor de 50 años se operó en promedio 0.3 mujeres mayores de 50 años. Es decir, que de acuerdo a nuestra casuística, las pacientes sometidas a cirugía fueron pacientes más jóvenes con antecedente personal de cáncer de mama y BRCA mutado. Discusión. Perdón. El asesoramiento genético en oncología es un proceso altamente personalizado que incluye la estimación del riesgo, el testeo genético y el manejo individual del mismo. Los criterios de derivación a asesoramiento genético han sido modificados a lo largo de los años y la población susceptible continúa en aumento. La elección de dicha estrategia es un camino muchas veces complejo, dinámico, prolongado, en el cual intervienen múltiples factores. En nuestro análisis, de las 335 pacientes, esta es la discriminación de acuerdo a pacientes sanas o pacientes con cáncer, 224 concurrieron, a 195 se les solicitó el estudio y 164 finalmente pudieron realizarlo, es decir, que el 49% de las pacientes derivadas pudieron completar el estudio. Con respecto a las mutaciones BRCA, nuestros hallazgos del 29% se acercan a los datos publicados en publicaciones previas, donde los rangos oscilan del 8 al 24%, al igual que la detección de grandes rearreglos, que en nuestro caso fue un 11%. Con respecto a las variables de significado incierto, del 5 al 15% de las mutaciones BRCA son clasificadas como tales, variantes de significado incierto, siendo más frecuente en mujeres hispanas y afroamericanas. En ellas, por definición,
La evidencia epidemiológica es insuficiente para clasificarlas como patogénicas o benignas y no deben ser utilizadas para cuantificar el riesgo o tomar conductas. En nuestra población el rango de detección fue del 14%. Como dijimos, la elección de la estrategia de reducción de riesgo puede estar influenciada por múltiples factores. El conocimiento BRCA, la presencia de un cáncer previo o concurrente, un antecedente de un familiar cercano, la edad, estados de cancerofobia, el acceso a la información e incluso las posibilidades financieras de cobertura de estudios y seguimientos. En nuestro análisis, fundamentalmente en el análisis multivariado, la edad menor de 50 años y el estatus BRCA fueron variables independientes y significativas relacionadas a la elección de conductas quirúrgicas. Con respecto a las mastectomías en las pacientes sanas portadoras BRCA, encontramos que en la mayoría de los estudios se encuentra que las pacientes en esta condición eligen la mastectomía de reducción de riesgo entre un 11 y un 50%. Hay estudios retrospectivos como el de Mecalfe sobre 6.200 pacientes, un estudio que incluyó 59 centros en más de 10 países. Ellos encontraron un 27.8% de mastectomías bilaterales de reducción de riesgo, pero estos valores pueden ser muy altos, como por ejemplo en Estados Unidos, que llega a casi un 50%, versus otros países como Polonia, que son extremadamente bajos. Las pacientes con test genéticos realizados a partir del año 2009 tuvieron mayor tendencia a elegir esta conducta. Por otra parte, a partir del año 2013, en Estados Unidos, tras el efecto conocido como efecto Angelina Jolie, ellos tuvieron un aumento estadísticamente significativo de mastectomías de reducción de riesgo y testeos BRCA en pacientes sanas no previamente testeadas. En nuestra serie, si bien el número de pacientes es escaso, fueron 13 pacientes, el 69% de pacientes sanas BRCA positivas eligió una mastectomía de reducción de riesgo. En las mujeres con cáncer de mama, el conocimiento BRCA también influyó en forma directa en la elección de estrategia quirúrgica. En algunas series retrospectivas, esto alcanza el 61%, y hay trabajos como el de Lockheed que mostraron que pacientes BRCA mutadas con antecedente personal de cáncer eligen tratamientos más agresivos en comparación a otras pacientes de alto riesgo sin mutación BRCA. Ellos en este estudio de Lockheed encontraron un 72% de cambios de conducta de su cirugía inicial hacia procedimientos de mayor envergadura. En nuestro caso, el 64% de las pacientes con cáncer y BRCA positivas eligieron una mastectomía de reducción de riesgo. Si bien nuestra postura al respecto coincide con los consensos publicados, donde se enfatiza que no hay estudios prospectivos que muestran un beneficio en la sobrevida global de las pacientes con cáncer y mastectomía de reducción de riesgo. No obstante, la disminución de la posibilidad de un cáncer contralateral es lo que fundamentalmente condiciona o promueve a estas pacientes a elegir la conducta. En nuestra serie retrospectiva, la mastectomía de reducción de riesgo tuvo una efectividad del 97%. Si bien los hallazgos de carcinomas en tejido mamario residual pueden estar asociados sobre todo a la técnica quirúrgica y al tiempo de seguimiento. Y con respecto a la identificación de carcinomas ocultos, nuestro hallazgo fue de un 1.4%, acorde a las publicaciones presentadas previamente. Con respecto a la salpingoforectomía de reducción de riesgo, sabemos que es muy importante, disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 50%, disminuye el riesgo de carcinomas ováricos, tubáricos y peritoneal en más del 80% y todas las causas de mortalidad en un 77%. En una paciente BRCA1, la posibilidad de un diagnóstico de carcinoma ovárico es del 1.5% antes de los 40 años y esto asciende a 3.8% en las pacientes entre 40 y 50 años. De allí la recomendación de realizarlo en BRCA1 entre 35 a 40 con paridad cumplida, pudiendo retrasarse en las pacientes BRCA2, ya que en este subgrupo de pacientes el carcinoma de ovario puede presentarse entre 8 a 10 años más tardíamente. En nuestra experiencia, el 54% de las pacientes BRCA positivas realizaron la salpingoforectomía de reducción de riesgo y en una de ellas el procedimiento fue diferido.
Con respecto a los protocolos de quimioprevención, realmente tuvimos una sola paciente que eligió esta conducta como estrategia de reducción de riesgo. No obstante, en todas las series publicadas, generalmente menos del 5% de las pacientes de alto riesgo, con alto riesgo heredofamiliar, ingresan en protocolos de quimioprevención. Y con respecto a la vigilancia en pacientes de alto riesgo, por supuesto la resonancia magnética nuclear con gadolinio es la que ha mostrado mayor sensibilidad. Consideramos que la estrategia más recomendada es la resonancia magnética iniciando a los 25 años, con mamografía iniciando a los 30 años, más examen físico semestral. Guías internacionales como NSCN 2019 considera o recomienda considerar tomosíntesis cuando se realiza la mamografía. Y para nosotros es importante destacar el programa de seguimiento de pacientes de alto riesgo que comenzó desde mitad del 2016, donde las pacientes anualmente son citadas vía mail para poder realizar ese mismo día los 3 estudios y salir del estudio con un informe conjunto. Actualmente tenemos 72 pacientes dentro de este programa. Como conclusión, simplemente creemos que el abordaje de las pacientes de alto riesgo heredofamiliar para cáncer de ovario y mama deben ser manejadas por equipo multidisciplinario. El proceso de asesoramiento genético es un proceso dinámico y altamente personalizado. Las decisiones de estrategias de reducción de riesgo en nuestra revisión estuvo influenciada en forma independiente y significativa por la edad y la condición BRCA positiva a favor de la conducta quirúrgica, y es esperable que el avance del conocimiento del riesgo de poblaciones susceptibles, la utilización de nuevas tecnologías en genética, la mayor accesibilidad a pruebas diagnósticas nos impongan nuevos desafíos. No obstante, consideramos que este análisis inicial nos permite optimizar nuestro trabajo como equipo multidisciplinario y aportar datos colaborativos que puedan ser de utilidad para otras instituciones. Muchas gracias. Bueno, queda en consideración el trabajo. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, la doctora Mancilla. Sí. ¿De quién sos? Doctora Mancilla del Hospital Rofo, yo hago la parte de asesoramiento genético en el Rofo. Empezamos con Diana. Nada, felicitarte por el trabajo. Llama la atención que son números muy parecidos a los que uno ve de la parte pública, cuando por ahí por la población de la austral uno vería en una población por ahí más educada o aún más estrategias de reducción de riesgo quirúrgicas. Sí. Preguntarte cómo manejan ustedes de esas 420 pacientes, dentro de tu universo de pacientes, y de esas pacientes que tendrían criterio de alto riesgo y de derivación. ¿Cuáles son su manejo? ¿Cuál es el criterio de ustedes para derivación? ¿En qué momento los derivan? ¿Cuántas pacientes crees que por ahí se han perdido en el camino que faltarían que estén en ese...? Porque a nosotros nos dificulta mucho. Bueno, justamente una de las intenciones de realizar este trabajo fue testear qué pasaba con nuestras pacientes de alto riesgo. Los criterios, nosotros no utilizamos una valoración de riesgo numérica, por así decirlo, en consultorio. Tenemos presentes los criterios de asesoramiento y cuando detectamos una paciente comenzamos a hablar acerca de la posibilidad de derivación. Lo que nos pasa, nos pasa dos escenarios. Por eso vos fíjate que de las 420 pacientes, 335, es decir, el 80% recibió una derivación formal. Porque nos pasa que cuando empezamos a hablar de asesoramiento, muchas pacientes nos dicen que no desean hacer la consulta genética en ese momento. Es decir, un primer 20% se pierde entre que las detectamos y las derivamos. Nosotros no perdemos de vista a esas pacientes porque sigue teniendo criterio de alto riesgo y la ingresamos en la base de datos. Nos pasa que justamente el proceso de asesoramiento no es algo puntual, sino que puede mantenerse en el tiempo y muchas veces volvemos a hablar con ellas a lo largo de las consultas y quizás en otro momento acceden a ir a la consulta genética. Ese es el primer 20% que nos parece importante no perder de vista. Y después está el segundo escenario de pacientes
que están de acuerdo con la consulta, que nos dicen que les parece relevante avanzar sobre ese estudio, pero que después no van. De las 335 derivadas, solamente el 67% concurrió realmente, con lo cual ese también es un porcentaje importante a considerar. Esos son los números, nos parece sobre todo que uno no debe perder de vista y volver a hablar del asesoramiento, porque muchas veces en otro momento a lo largo del seguimiento sí acceden o lo hablan con su familia o de pronto se van sumando otros cánceres en la familia y eso aumenta la necesidad o el deseo de hacer el asesoramiento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Una pregunta, Diana, si no sé si entendí bien. Yo vi ahí una cifra donde establecían, creo que en las reducciones de riesgo quirúrgica, una especie, o sea, la cifra de ustedes es más o menos 97%, ¿puede ser? ¿Algo entendí bien? Porque la reducción de riesgo más o menos se establecía de forma empírica, porque es muy difícil de establecer, es un 90 o 95%. Y ustedes creo que hablaban del 97%. Ah, como efectividad. Sí, 97%. ¿Cómo lo miden eso? Porque en realidad, si uno mide efectividad de un procedimiento donde uno tiene que ver riesgo a largo plazo, yo la vez pasada en un congreso comenté un caso nuestro de una cirugía que hicimos en el año 2001 y que la paciente el año pasado hizo un tumor en la piel de la mama, que era un tumor mamario. ¿Cómo lo establecen ustedes con tan poco seguimiento? Y si la pregunta es si tuvieron algún caso con reducción de riesgo tumores en una paciente, a eso me refiero. Justamente, 2 pacientes tuvimos con carcinomas detectados durante el seguimiento que habían hecho mastectomía. Una era una paciente nuestra sin cáncer que en el tejido mamario residual hizo un carcinoma de mama y otra era una paciente que había sido operada fuera de nuestra institución. Entonces, donde realmente cuando vino lo que sí detectamos es que la mastectomía de reducción de riesgo contralateral había sido claramente insuficiente. Entonces nos parece que esas 2 variables son súper importantes. Una es el tiempo de seguimiento y otra es la técnica quirúrgica, porque mientras más tejido mamario residual quede, obviamente mayor va a ser el riesgo de estas pacientes de desarrollar. Otra pregunta, con respecto a los estudios genéticos, veo que tiene una alta tasa de pacientes que hacen el estudio genético, cosa que es contrario a lo que habitualmente pasa en otros lugares. Entonces, ¿ustedes lo atribuyen eso que a las coberturas de las pacientes, lo atribuyen a otros factores que tienen que ver con el trabajo en equipo y la motivación o ofrecerle alternativas de estudios en otros lugares? ¿Cómo lo manejan eso? A ver, las coberturas ayudan, porque la verdad es que cuando la paciente tiene una limitación económica no son, por lo menos hasta el momento, los estudios habituales. Creo que con la utilización de paneles de múltiples genes se abre otra posibilidad de menor costo, pero también es otra realidad la información que vamos a tener. Sí, creo que sobre todo condiciona el acceso al costo del estudio, es lo que determina, y sí, el asesoramiento está muy presente. Nosotros en los Ateneos, cuando se detecta una paciente con cáncer de mama con criterio, debe ser enviada y se escribe en la historia clínica, no olvidarse de eso, es como algo que está presente. ¿Paneles no usan habitualmente, no solicitan? Hasta el momento, en esta serie, en realidad utilizamos 4 paneles y el mecanismo es así, se inicia hasta enero de este año, se iniciaba con BRCA, en caso de ser BRCA negativo se extiende a búsqueda de grandes rearreglos y en caso de ser, en esos 2 casos BRCA negativos, se extiende en aquellos que tengan un riesgo empírico muy alto a paneles de múltiples genes. Hoy por hoy, como desde el punto de vista de la cobertura es mucho más económico, hay una tendencia a pedir paneles antes que la secuenciación BRCA específica. La pregunta es por lo siguiente, porque en realidad hoy estamos viendo otra nueva generación de inconvenientes, pacientes que durante muchos años se han hecho algún estudio así aislado, le han dado BRCA negativos y tienen historia familiar y de repente hoy probablemente uno tiene que estar jugando otro tipo de genes en disputa. Entonces la pregunta de esta es... serie, sí. en 4 pacientes se volvió a pedir paneles, lo que pasa es que también hay una consideración de las coberturas que si ya han autorizado toda la secuencia ponen más reparo, pero en ellas
4 pacientes fueron revisadas, se volvió a extender justamente por lo que decís la solicitud de paneles, y en una, en realidad la BRCA positiva se había pedido panel de inicio, pero lo que pasa es que el aporte de los paneles en una paciente BRCA negativa previamente testeada tampoco es de apenas un 4 o un 5%, pero bueno, hay que considerar. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Alguna duda? ¿No hay genetistas acá? ¿No hay nadie que hable de esto? ¿No? Bueno. Sí, bueno. Un comentario y es agradecer que lo hayan presentado en este ámbito. Creo que... ¿Decís tu nombre y apellido, por favor? Luisina Bruno, del Instituto Alexander Gracias. Fleming, y agradecer que lo hayan presentado en este ámbito porque creo que es una oportunidad de educación para los que no estén acostumbrados a escuchar de este tipo de situaciones, y creo que es un ejemplo y un modelo a seguir en la situación de poder implementar no solo un equipo, sino una pata importante, y a considerarlo, el tema de tener una persona administrativa para que dé soporte a esto del citado de los pacientes, recordatorio y una serie de cosas que los médicos ya no tenemos tiempo para hacer. Sí, totalmente. Y creo que ahí está la clave de este trabajo, y es por lo menos un mensaje que yo me llevo hoy. Sí. Una de las cosas que justamente me llamó la atención ya más desde los números, y creo que puede haber alguna explicación, pero quería ver si se puede aclarar, es que hay una tasa interesante de mastectomías, como comentaba, en las BRCA mutadas, como comentaba Dolores. Es un número que estaba esperando hace tiempo en una población argentina, por eso me interesó escucharlo. Parecería ser parecido a la población europea. Uno pensaba que podía ser menor por esta cuestión cultural latina, pero bueno, habrá que ver si se ve lo mismo en otros segmentos de la población y en otras instituciones. Pero me llamó la atención la baja tasa de salpingoforectomías. Entonces la pregunta, digamos, había más mastectomías que salpingoforectomías. La pregunta es si eso tuviera que ver con la edad de las pacientes, con todavía un deseo de paridad que, Sí. por supuesto, uno respeta. Sí, Luisina, totalmente. Las pacientes que no entraron o que no realizaron salpingectomía, la mayoría de ellas está esperando cumplir paridad. Muchas pacientes están en espera. Alguna que otra paciente también que tuvo quizás BRCA positiva en vigilancia, es decir, tiene su recelo con ambas conductas quirúrgicas. Y considerar sobre todo que nuestra población, como yo presenté, el 70% de nuestra población era menor de 50 años, con lo cual no tengo discriminado el grupo menor de 40, pero son pacientes bastante jóvenes. Entonces, de ahí un poco la explicación. Y sí recalco o remarco lo que decías con respecto a la secretaria administrativa, que realmente es fundamental, sobre todo en esta intención de seguir en el tiempo las pacientes en vigilancia. Nos parece que los protocolos de vigilancia son difíciles de mantener en el tiempo porque deben hacerse todos los años 3 estudios y concurrir. Entonces, tratamos de optimizar que puedan tener acceso fácil y venir un día y realizar todos los estudios y no continuar y no estar continuamente en el médico. Eso es lo que más nos preocupaba. Esperemos poder presentar en unos años cómo fue ese programa de seguimiento, porque bueno, realmente tiene poquito tiempo. ¿Algún otro comentario? Hola, soy Gabriela Norese, hago cánceres hereditarios en el Hospital de Clínicas. Felicitarlos por el trabajo. Y iba a recalcar esto sobre el programa de seguimiento de alto riesgo. La verdad que es fenomenal. Ojalá, nosotros estamos tratando de empezar a hacerlo en el ambiente público, nos cuesta horrores, pero estamos tratando de empezar a implementarlo, y hace un año que lo estamos haciendo a nivel público, y ojalá puedan presentar de acá a 2 años, por lo menos, un mayor número de pacientes con el programa de seguimiento, porque la verdad que es lo que se necesita, tener más datos sobre esto en Argentina. Bueno, un comentario para terminar. Esto me pidió Dolores que lo diga. Se acaba de firmar en esta semana en el Instituto Roffo, por una transferencia de tecnología, un convenio entre el Instituto, el CONICET, el INC y la Secretaría de Salud Pública. Se van a empezar a hacer a la brevedad estudios genéticos en un hospital público. Así que
todos ustedes que lo necesiten ya saben que tienen lugar de referencia para poder seguir adelante con esta campaña de poder mejorar la atención de nuestras pacientes. Muchas gracias, Diana. Gracias. Bueno, a continuación van a presentar el trabajo cáncer de mama en la población mapuche, el Hospital del Área del Bolsón, los doctores Fañán, Caballero, Cabaña y Gómez. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fañán María Eugenia. Trabajo en el Hospital de Área del Bolsón, en la provincia de Río Negro. El trabajo que voy a presentar es de cáncer de mama en la población mapuche. Según el último censo nacional, en el año 2010, la población indígena en nuestro país era de casi 1 millón de habitantes. En la provincia de Río Negro hay 45.000 habitantes indígenas aproximadamente. De estos 45.000 habitantes, el 88% se autorreconoció perteneciente al pueblo mapuche, el 5% al tehuelche y el 2% restante al guaraní y al quechua. Cuando se le pregunta acerca del cáncer de mama a las mujeres mapuches, la mayoría niega conocer esta enfermedad o dice que es una enfermedad de la mujer blanca. Pero nos preguntamos, ¿es esto realmente así? ¿Es correcto tratar a ambas razas de la misma forma? Los objetivos de este trabajo fueron identificar se utiliza, identificar factores de riesgo para el cáncer de mama en esta población, describir métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en la población mapuche y describir las características epidemiológicas y tumorales y compararlas con la población no mapuche. Para la obtención de los datos se estudió de forma retrospectiva los casos de 90 pacientes con cáncer de mama, 30 pertenecientes a la etnia mapuche y 60 a la no mapuche. Los datos se tomaron de los registros del ALCECAP, que es la Asociación de Lucha contra el Cáncer de la Comarca Andina del Paralelo 42, del CITAM, Sistema de Información de Tamizaje, y de historias clínicas del Hospital de Bolsón y de Esquel. Se confeccionó una encuesta que se realizó a 120 mujeres, 80 mujeres que se autorreconocieron pertenecientes al pueblo mapuche y 40 mujeres no mapuches. Estas pacientes o pobladoras eran mayores de 34 años y se realizó una encuesta en los centros de salud y puerta a puerta en las zonas rurales de Villega, La Rinconada, Nahuelpan y Ñorquinco, todos pueblos asentados sobre comunidades mapuches. En los resultados del análisis de las encuestas, con respecto a las profesiones, vemos que la gran mayoría de las mujeres mapuches se dedican al cuidado de la casa y de la familia, con un 60% de mujeres que son amas de casa. Cuando vemos las mujeres no mapuches, vemos que esta cifra cae al 25%, ya que la mayoría trabaja fuera del hogar. El promedio de hijos en la población mapuche fue de 4 y en la no mapuche de 2,7. Con respecto a los antecedentes de cáncer de mama, en la población mapuche el 2,5 refirió antecedente personal de cáncer de mama y el 6,25% antecedentes familiares. En la población caucásica, el 5% refirió antecedente personal de cáncer de mama y el 10% antecedente familiar. Continuando con los resultados de los análisis de las encuestas, vemos que el 40% de las mujeres mapuches contestó que los traumatismos mamarios son una de las principales causas de cáncer de mama. El 23% refiere que suspender la lactancia de forma temprana o no realizarla aumenta la incidencia de cáncer de mama. En menor medida asocian la mala alimentación, la contaminación ambiental, la depresión, el estrés y factores genéticos al cáncer de mama. El 50% de las encuestadas no reconoce ningún factor predisponente para el cáncer de mama. Con respecto a factores de riesgo, se analizaron factores de riesgo modificables como para poder trabajar con ellos en la población.
vemos que el 95% obtiene periodos de lactancia prolongados, más de 12 meses. El 8,6% refiere consumo de tabaco, el 30,4% de alcohol y más del 65% de las pobladoras mapuches tiene un índice de masa corporal que indica sobrepeso u obesidad. Con respecto a lo que es control y tamizaje para el cáncer de mama, el 30% de la población mapuche encuestada nunca realizó ningún control. El 70% realizó algún control clínico y mamográfico. De este 70%, el promedio de edad del primer control fue a los 45 años. Solo el 10% tuvieron continuidad en sus controles. El 80% realizó alguna vez una mamografía y el 10% restante realizó algún otro control esporádico. Del total de las encuestadas, solo el 32% tenía realizada una mamografía a los 40 años. El 7% refirió hacer una mamografía a los 35 años y una anual a partir de los 40. Cuando uno le pregunta a la mujer mapuche por qué no se realizan los controles, el 42% contestó por falta de interés de realizarlos. El 29% falta de conocimiento de la necesidad de hacer un control, 25% dificultad en el acceso al sistema de salud y 4% miedo a la mamografía. La estadificación del cáncer de mama se determinó en base a los criterios de la American Joint Committee on Cancer y a la clasificación TNM según la Unión Internacional contra el Cáncer. Cuando analizamos el cáncer de mama en la población mapuche, vemos que la edad promedio de diagnóstico fue a los 59 años. El estadio de presentación 0 tuvo un 3,7%. El 7,4% se presentó en estadio 1, el 26% en estadio 2A, el 18% en estadio 2B, 11% en estadio 3, 7,4% en estadio 3B, 11% en estadio 3C y 15% en estadio 4. Con respecto al tipo histológico en la población mapuche, el 60% fueron carcinoma invasores no específicos, el 16% lobulillar, 8% medular, 8% indiferenciado y en menor medida carcinomas ductales in situ y mucinosos. Según las recomendaciones de San Galen, se clasificó por inmunohistoquímica en subtipos moleculares. Vemos que en la población mapuche el 34% fueron luminales A, el 21,74% luminales B, 13% luminales HER2, otro 13% HER2 y 17,4% triples negativos. Solo el 4% fueron in situ y el 96% restante infiltrantes. Cuando analizamos los subtipos moleculares en la población no mapuche, vemos que casi el 50% fueron luminales A, el 21,7% luminales B, 13% luminal HER, 8,7% HER2 y 8,7% triple negativo. El 10% fueron carcinomas in situ y el 90% restante invasores. Cuando analizamos el cáncer de mama en la población no mapuche, vemos que la edad promedio de diagnóstico es a los 54 años. El estadio 0 tuvo un 12%, el 12% se presentó en estadio 0, el 22% en estadio 1A, el 34% en estadio 2A, el 14% en estadio 2B, 2,4% en estadio 3A, 4,8% en estadio 3B, 2,4% en estadio 3C y 7,3% en estadio 4. Se utilizaron datos del PROICAM 2014, que es un estudio de caracterización del cáncer de mama en las mujeres de la República Argentina, y se confeccionó un gráfico de estadios de presentación. Vemos que la gran mayoría se presentaron en estadios 1 y 2A.
Cuando lo comparamos con la población no mapuche del Bolsón, vemos que la curva es similar, de estadios de presentación son similares en las dos poblaciones, pero en la población no mapuche de nuestra serie se presentan estadios más avanzados. Y cuando lo comparamos con la población mapuche, vemos que la población no mapuche se presenta en estadios mucho más avanzados que las otras dos poblaciones. Como discusión podemos decir que la mujer mapuche identifica los traumatismos mamarios como principal causa de cáncer de mama. Evitar los golpes en la mama es una medida que ellas utilizan para evitar esta enfermedad. Otro elemento del que se vale esta población para prevenir el cáncer de mama es la lactancia. Ellas creen que si queda leche en las mamas pueden generar toxinas agresivas para las mismas. El control mamario en la población femenina del Bolsón y sobre todo en la población mapuche es realmente pobre. El estadio de presentación más frecuente es el estadio 2 en ambas poblaciones, 44,5% para la población mapuche y 48,6% para la caucásica. Sin embargo, cuando analizamos el resto de los estadios, vemos que para la población caucásica el 34% se presenta en estadios 0 y 1 y el 16,9% en estadios 3 y 4, mientras que en la población mapuche estas cifras se invierten. Solo el 11,1% se presenta en estadios 0 y 1 y el 44,62% en estadios 3 y 4. Cuando analizamos los inmunofenotipos, vemos que la población mapuche tiene menor porcentaje de tumores luminales A y B que la población caucásica de este estudio y que las poblaciones estudiadas a nivel nacional. Se evidencia mayor número de tumores que sobreexpresan el HER2 y un alto porcentaje de triples negativos en comparación a la población caucásica de este trabajo, como también en lo expresado en la bibliografía nacional. Como conclusiones, sabemos que las mujeres mapuches relacionan a los traumatismos mamarios y a la lactancia con el cáncer de mama. Creen que los golpes en la mama aumentan la incidencia. A su vez, piensan que suspender la lactancia de forma temprana o no realizarla puede incrementar la posibilidad de un futuro cáncer. Esto lleva a que las pobladoras mapuches tengan periodos muy prolongados de lactancia, a veces más de 3 años. Más del 60% de la población femenina mapuche tiene un índice de masa corporal que indica sobrepeso u obesidad. Únicamente el 7% de la población mapuche encuestada realiza los controles recomendados por la SAM. El 89% es diagnosticada en los estadios 2A en adelante, estadios más avanzados que la población caucásica. En la población mapuche se encontró un mayor porcentaje de carcinomas infiltrantes con respecto a la población caucásica, mayor cantidad de tumores que sobreexpresan el HER2 y mayor cantidad de tumores triple negativos. Finalmente podemos decir que el cáncer de mama no solo afecta a la población mapuche, sino que en esta comunidad encontramos tumores con factores pronósticos de peor pronóstico que en la comunidad no mapuche. Creemos que deben seguir siendo tratadas con todas las herramientas de las que disponemos actualmente, sin olvidarnos de reforzar las campañas para una detección temprana del cáncer de mama. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Queda en consideración el trabajo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor Coló. Bueno, felicitaciones, doctor, por el trabajo. Gracias. Y sé lo difícil que es hacer este tipo de trabajo de campo, ir entrevistando a todas las pacientes y poder acercarse a ellas. En una diapositiva usted mostró que había 4 o 5 causas por las cuales la mujer mapuche no hacía la mamografía. Dificultades al acceso, ignorancia, desconocer la mamografía, etcétera. En otros trabajos anteriores, uno de ellos, el doctor Alicio de Esquel, presentó una de las dificultades es que el marido y el lonco no permite que la mujer se acerque
hacer la mamografía. Y usted no lo mencionó en ninguno de sus trabajos. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sí, la verdad que no. Yo iba preguntando las causas a todas las pobladoras que entrevisté y la verdad que nunca ninguna me lo refirió, por eso no lo puse. Sí, hay mucha agresión hacia la mujer, mucho machismo, y esto de los traumatismos mamarios muchas veces los hombres les pegan a las mamas y ellas atribuyen el cáncer de mama a esos golpes, ¿no? Pero no, la verdad que ninguna me dijo que su pareja no le permitía ir al centro de salud o hacerse la mamografía. En líneas generales, la población mapuche y por ahí más que nada los hombres rehúsan usar lo que es la medicina occidental. No les gusta usarla. Por eso no se hacen los controles tampoco. Una pregunta en relación a eso, porque en realidad obviamente esto es un tema de educación y social también, ¿no? Y de manejo de fondos para la salud. Veo que hay una alta incidencia, obviamente, de tumores localmente avanzados o tumores en estadios avanzados y además con mal pronóstico desde el punto de vista biológico, ¿no? Que habría que evaluar por qué, ¿no? Sobre todo la parte biológica. Pero independientemente de eso, si tienen esa educación con respecto a la prevención, la pregunta es cómo manejan cuando la paciente tiene la enfermedad, si siguen los tratamientos, si tienen acceso a centros de tratamiento, de oncología clínica o de cirugía o de radioterapia. Bien, en principio, si ellas se palpan algo en la mama, lo palpan ellas y no va a ser por un control que haga un médico, porque no hacen los controles. Principalmente ellos al principio por ahí se usan muchas hierbas, en Bolsón y en todo lo que es la comarca andina, está muy expandido el tratamiento con té, con diferentes plantas. Empiezan primero con eso, cuando ven que eso no da resultado, concurren a la consulta y la respuesta que le podemos dar nosotros en el hospital es un hospital de baja complejidad, pero damos respuesta muy rápido. Ni bien llega la paciente, yo al mismo día ya las puedo biopsiar. La anatomía patológica se hace en Bariloche, no la hacemos en el hospital, pero en la misma semana viaja y en menos de 15 días tengo el resultado. Y el oncólogo que es de Bariloche viene cada 15 días al hospital de Bolsón y enseguida las ve. Es más difícil cuando necesitan la terapia, que muchas veces empiezan con neoadyuvancia, conseguir la medicación. Y el acceso a lo que son los tratamientos primarios, cirugía, o por ejemplo los marcadores. Yo veo que, por ejemplo, me llamó la atención, creo que casi todas las pacientes tenían los estudios, los marcadores hechos. Sí. En realidad, ¿eso lo cubre el sistema de salud del Estado o tiene algún otro tipo de cobertura, por ejemplo? ¿Cómo lo manejan desde el punto de vista económico de cobertura? Si la paciente no tiene obra social, se hace en Bariloche. Si la paciente tiene obra social, se hace en Esquel. Cuando Bariloche manda la muestra, la manda a Buenos Aires y tarda mucho más que cuando va para Esquel. O sea que por el camino privado uno tiene la opción de hacerlo más rápido. En camino privado en una semana está el resultado. Se manda a Esquel a la doctora Salvaño y ella en una semana ya nos manda el resultado. Tampoco cobra caro, así que muchas veces la paciente lo paga y el resultado está relativamente rápido. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, doctora, primero felicitarla porque realmente, como decía el doctor Coló, todos estos trabajos para nosotros son muy importantes porque nos muestran una realidad que muchas veces no queremos ver. Y en realidad creo que, desde ya la Sociedad de Mastología está en total apoyo para ustedes, para lo que necesiten para mejorar la educación, el tratamiento y obviamente la información de todas las poblaciones que puedan ser ayudadas. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Bueno, para terminar, la última publicación, quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama localmente avanzado y modificación de la conducta quirúrgica del Instituto Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, los doctores Lías, Dana, Levín y Vigo. Doctora. Muchas gracias.
Bueno, yo soy la doctora Vanessa Lías, médica tocoginecóloga, pertenezco al servicio de mastología del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de la Mercedes en Tucumán, y como dijo el doctor, bueno, mi trabajo se trata sobre quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama, localmente avanzado y modificación de la conducta quirúrgica. En principio, bueno, a manera de introducción, el cáncer de mama, sabemos todos, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, representa el 16% de todos los cánceres en las mujeres, y en el último tiempo su incidencia se encuentra en aumento debido a la mayor esperanza de vida de estas mujeres, aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Según la Asociación Americana del Cáncer, para el año 2019 se estiman 268.600 nuevos casos de cáncer de mama y 42.000 nuevas muertes aproximadamente en Estados Unidos, y en nuestro país, según datos del Instituto Nacional del Cáncer, se estiman 21.000 nuevos casos por año, lo que representa aproximadamente un 17,8% del total de incidencia del cáncer de mama en Argentina. Específicamente, cuando hablamos del carcinoma localmente avanzado, este constituye aún hoy en día un desafío clínico muy importante, ya que constituye un grupo muy heterogéneo de enfermedad y son pacientes que, libradas a su evolución natural, tienen altas tasas de recidiva y muerte por evolución hacia una enfermedad sistémica. Cuando hablamos del carcinoma localmente avanzado, dijimos inicialmente, es un grupo muy heterogéneo de enfermedad, en el cual nos podemos encontrar tumores de gran tamaño, mayores a 5 centímetros de diámetro, que se encuentran afectando piel o pared torácica, o que independientemente del tamaño presentan ya ganglios axilares fijos, siempre sin la metástasis a distancia. Por lo tanto, bueno, se incluyen dentro de este grupo los estadios 2B, 3A, 3B y 3C, y representan aproximadamente un 20% del total de los tumores del cáncer de mama. Si hablamos de la estrategia multimodal en el tratamiento del cáncer de mama, la quimioterapia neoadyuvante aplicada en el carcinoma localmente avanzado es uno de los pilares en cuanto a su tratamiento. Sabemos que es la aplicación de medicación antes del tratamiento quirúrgico. Entre sus ventajas tenemos el hecho de que permite valorar la respuesta del tumor al tratamiento in vivo, permite disminuir el tamaño del tumor y de esta manera aumentar las probabilidades de hacer un tratamiento conservador, y en los casos más avanzados permite transformar un tumor inoperable en operable. En cuanto a los objetivos que nos planteamos al realizar este trabajo, el primero de ellos fue evaluar la respuesta del tratamiento neoadyuvante en pacientes que pertenecían al servicio y que tenían diagnóstico de un carcinoma localmente avanzado. Determinar, luego de la aplicación de la quimioterapia neoadyuvante, la posibilidad de hacer una cirugía conservadora. Describir cuál fue la variedad más frecuente del cáncer de mama de acuerdo a los marcadores de inmunohistoquímica, y relacionar el resultado de ese tratamiento respecto al fenotipo molecular según los marcadores de inmunohistoquímica. Para ello se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 87 pacientes que concurrían al servicio de mastología del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes durante el periodo de 2007 al 2017. Las variables que consideramos en estudio fueron la edad de la paciente. Las dividimos en 4 grupos: pacientes de menos de 40 años de edad, de 40 a 49, de 50 a 59 y pacientes de más de 60 años. Bueno, consideramos los estadios tumorales de acuerdo a lo que establece el American Committee Joint on Cancer, y consideramos carcinoma localmente avanzado los que estaban en estadio 2B, 3A, 3B y 3C. Para valorar la variante histológica tomamos los criterios de la Organización Mundial de la Salud. El grado histológico lo dividimos de acuerdo a los criterios de Nottingham en grado 1, grado 2 y grado 3. Valoramos el fenotipo molecular y lo dividimos en luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. Para el tipo de respuesta utilizamos los criterios RECIST de ASCO y consideramos que la respuesta podía ser parcial, completa, la enfermedad permanecer estable o progresar, y de acuerdo al tipo de cirugía la dividíamos en cirugía conservadora o mastectomía. Bueno, se incluyeron, digamos, todas las pacientes que tenían el diagnóstico de carcinoma localmente avanzado. Se hizo un análisis descriptivo de las variables antes mencionadas y luego relacionamos las que nos parecían más importantes,
Los datos fueron procesados y analizados mediante el programa Microsoft Excel e IBM Static B21. Bien, con respecto a los resultados, este gráfico nos muestra la distribución de las pacientes en el servicio según la edad. Aproximadamente el 42% de estas pacientes pertenecían a la edad de entre 50 y 59 años de edad, con una edad promedio de 53 años. Según el estadio tumoral, el mayor porcentaje se encontraba en un estadio 3B, con un 52% de las pacientes, seguido en segundo lugar por las pacientes en estadio 2B con un 35% de pacientes. Según el tipo histológico, la variante predominante fue el carcinoma ductal NST con un 82%, seguido por el lobulillar con un 13%. Según el grado histológico, la mayoría pertenecían a un grupo con un grado histológico indiferenciado, el 68% grado intermedio y el 22% grado 3. Según el fenotipo molecular, el mayor porcentaje, con un 39%, pertenecían al triple negativo y un 25% luminal B. Según la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, pudimos ver que el 65% de estas pacientes mostraron una respuesta parcial, el 19% permaneció estable y un 6% de ellas tuvieron una respuesta completa. Según el tipo de cirugía, el mayor porcentaje de cirugía siguió siendo la cirugía radical y en un 33% de las pacientes se pudo realizar una cirugía conservadora. La distribución, este es un análisis en el que se hace una asociación de las variables que describe la distribución de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante según las pacientes atendidas en el servicio de mastología, en donde el mayor porcentaje de respuesta completa se pudo observar en pacientes que eran menores de 60 años. La distribución de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, según el estadio tumoral, el mayor porcentaje de respuesta completa se pudo ver en los estadios 3B y también en los estadios 2B, con una tasa similar. Y, bueno, el tipo de cirugía realizado, según la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, lo que se puede ver, digamos, es que a medida que teníamos mayor respuesta, la cirugía era mucho más conservadora. En la respuesta completa, un 75% de cirugía conservadora y en la respuesta parcial un 39%. Y la distribución de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante según el fenotipo molecular, se pudo observar que la mayor tasa de respuesta se vio en los grupos HER2 positivos con un 12%. Bueno, como discusión de nuestro trabajo, la edad promedio de presentación, como ya dijimos, fue de 53 años de edad, coincidiendo esto con la bibliografía mundial, y el estadio de presentación más frecuente fue el estadio 3B. Recordemos que estamos hablando de un hospital público, en donde a veces el llegar al sistema de salud resulta un tanto dificultoso y los pacientes llegan en estadios avanzados. Su grado histológico era intermedio. En cuanto al tipo de respuesta, el mayor porcentaje de pacientes tuvo una respuesta parcial con un 65%. Y con respecto al fenotipo molecular, en su mayoría eran triples negativos, dijimos, seguido por el luminal B. Un 7% era un porcentaje desconocido. Esto se debe al tratarse de una serie histórica, desde aproximadamente el 2007 al 2010, el hospital no contaba con, digamos, la determinación de inmunohistoquímica en el sistema público y por lo tanto los costos eran costeados por la paciente y muchas veces no lo lograban. La mayor respuesta se observó en las pacientes menores de 60 años de edad, obteniendo acá una P significativa que mostró que cuanto menor era la edad de la paciente, mayor capacidad de respuesta y bueno, menor posibilidad de progresión. La mayor tasa de respuesta se observó en los tumores HER2. No obtuvimos una P significativa, consideramos que por ahí la población era escasa y con un número mayor de pacientes podríamos lograr esta significación estadística. La cirugía más frecuente siguió siendo la mastectomía con un 63%, pero sí tuvimos, como les mostré en el gráfico, una tendencia estadística que a mayor respuesta aumentaba la tasa de cirugía conservadora.
Como conclusión final del tema, las nuevas clasificaciones moleculares, junto con los nuevos fármacos dirigidos contra células dianas, nos están ayudando poco a poco a ir diseñando esquemas de tratamiento cada vez más dirigidos y personalizados hacia nuestras pacientes, tratando de ser cada vez menos agresivos. Sin duda alguna que los esfuerzos actuales deben estar destinados a mejorar la accesibilidad de las pacientes al servicio de mastología para un diagnóstico de esta patología en etapas más precoces y de esta manera poder ofrecer estrategias que generen mejores resultados. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Está en consideración el trabajo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí. Una pregunta, doctora. Yo no sé si lo entendí o si lo consideraron. Generalmente cuando uno hace quimioterapia o tratamiento neoadyuvante, una de las variables es establecer si hay conversión de pacientes de cirugía, de mastectomía a cirugía conservadora. Y eso generalmente se analiza de entrada si la paciente ya de entrada tendría indicación o no de cirugía conservadora o tendría indicación de mastectomía y después convertir. ¿Eso lo consideraron o no? ¿O lo analizaron en forma, al final del tratamiento, cuántas pacientes hacían cirugía conservadora o cuántas mastectomías? Sí, al final del tratamiento, cuántas hicieron cirugía conservadora y cuánto hicieron mastectomía, digamos. Lo que sí le puedo decir como una aclaración, digamos que como esto es una serie histórica, en principio había mucha mayor tendencia a hacer la mastectomía, incluso independientemente de la respuesta que tenía la paciente, porque son pacientes de bajos recursos económicos que a veces no volvían al servicio, entonces como que había una tendencia a hacer mastectomía. Por eso por ahí tenemos, lo que nos llamó la atención es eso, teníamos mucha tasa de respuesta parcial y de igual manera la mastectomía seguía siendo como la cirugía que predominó. Y una pregunta, ¿cuál es la sistemática de evaluación de ustedes de la respuesta? O sea, ¿con qué método lo pueden hacer de acuerdo a la disponibilidad que tienen? Con la clínica imágenes, ecografía y mamografía. Eso mismo, resonancia no pueden hacer. No, resonancia no tenemos acceso, digamos. De hecho, en este momento no funciona el único resonador en el sistema público. Está bien. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, muy bueno. Perdón, hay algo. Perdón. A ver, doctora, ¿alguna pregunta? Perdón, que yo no vi. No, por eso, perdón. ¿Dónde está? Pese a que incluyeron estadios avanzados, casi todos, la tasa de conservación no es baja, un 30%, si todos los tumores eran de más de 5 centímetros y ninguno tenía indicación de conservación de inicio. Ahí tenés el micrófono, Eugenia, ahí está. María Eugenia Azar, Instituto Rofo. Decía que si incluyeron todos estadios avanzados, no es baja la tasa de conservación de un 30%, según entendí. Sí, es bastante 33%. Alta. No me quedó claro cómo manejaban la neoadyuvancia, qué esquemas hacían, si hacían el esquema de quimioterapia completo antes de la cirugía o hacían lo que se hacía antes, un esquema sándwich. Eso fue variando, digamos, con el tiempo. Inicialmente se aplicaba el esquema sándwich, 3 sesiones, evaluaban y luego seguían. Y actualmente lo que hacemos el esquema completo y luego valoramos, digamos, la conducta quirúrgica. Gracias. Bueno, ahora nadie más. No hay ningún escondido por ahí. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.